¿Acá? Bueno. César, por favor. Sí, te escucho. Estamos a un minuto. ¿Estás bien? Yo te escucho. Bájale un poquito de volumen. Me cortó otra porque vez. se te está cortando el volumen. Pero ¿cómo hago? No sé cómo, por qué se me corta la voz. Ahí te están escuchando ya. Esta ciudad es una maravilla, viste que ya vamos al... Una oportunidad para entrevistar y hablar con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una persona que ha sido protagonista desde el primer día de la pandemia, como lo han sido todos los alcaldes de este país. Pero desde luego, capital, Bogotá, es muy importante, además en el tema de la pandemia, pues tenemos un problema muy complicado y la alcaldesa decidió hace 15 días hacer una cuarentena por localidades y hoy, sorpresivamente, o ayer sorpresivamente, perdón, acaba de anunciar un reacomode de esas cuarentenas por localidades, tratando de que el 50% de la ciudad esté realmente por 4 días en cuarentena. Yo quisiera preguntarle primero, darle la bienvenida a la alcaldesa Claudia López, bienvenida que hace la semana en vivo. Tengo tantas preguntas y le hicieron tantas preguntas que, mejor dicho, quiero regalarte toda esta hora. Bienvenida aquí a Semana en Vivo, alcaldesa Claudia López. Bueno, Jimena, muy querida, mil gracias por la invitación y por la oportunidad para que podamos en un espacio con más tiempo explicarle mejor a la ciudad por qué estamos tomando estas medidas, qué esperamos obtener con ellas. Son 6 semanas, como anuncié yo, 6 semanas en las cuales vamos a estar pasando el momento más difícil de esta pandemia, el primer pico de la pandemia, que es el más difícil en todos los países, y que esperamos pues pasarlo bien. Llevamos una semana, hasta ahora más o menos las cosas van andando. Comencemos por esa cifra que usted dice que el pico nos va a durar estas 7 semanas, eso lo ha dicho claramente. Esa cifra, digamos, esa decisión, no decisión, esa frase es producto de qué conclusión y sobre qué modelo, sobre el modelo que ustedes han venido trabajando, pero nos quisiera explicar por qué son 7 semanas. Bueno, Jimena, nosotros somos la única ciudad de Colombia, de hecho nos ha exaltado la Organización Mundial de la Salud por ser la única capital de una ciudad que tiene un sistema de datos públicos desde el primer día del manejo de la pandemia para administrar la información. Como lo dije yo hace varios meses, si vamos a tomar decisiones sobre la vida y la muerte, vamos a hacerlo con absoluta transparencia para que la gente sepa. En nuestra página de Salud Data está el modelo epidemiológico de Bogotá. Ahí tenemos 3 escenarios. Lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada, que básicamente hubiera producido 44.000 muertos en Bogotá. Sí. El escenario 2, que era qué hubiera pasado si el pico fuera en julio, si nos hubieran hecho una apertura muy rápida, la que ordenó el presidente desde inicios de mayo, de abrir todo. Si nosotros hubiéramos accedido a eso, el pico habría sido en julio y habría dejado cerca de 13.000 muertos en Bogotá. Eso pues no era aceptable, entonces lo que hemos hecho ha sido postergándolo y postergándolo hasta que nos decidimos a pasarlo, María Jimena. Ese es el escenario 3, el escenario actual. Este escenario actual prevé que vamos a necesitar máximo 2.000 UCIs, que vamos a tener cerca de 5.000 personas hospitalizadas y que el pico va a ser la última semana de agosto. Obviamente ahí puede haber un margen, puede ser a mediados, puede ser a finales de agosto. Pero este escenario nosotros lo monitoreamos día a día. Y nos decidimos, María Jimena, con la información que teníamos, con los nervios difíciles, pero nos decidimos a enfrentar el primer pico de la pandemia, a pasarlo. ¿Por qué? Porque las capacidades que ya teníamos instaladas son las que podemos expandir. Ya tenemos las 5 o 6.000 camas hospitalarias que iríamos a necesitar, están instaladas. Las 2.000 UCIs que podemos necesitar, está el plan día a día, van creciendo y está asegurado que para finales de agosto las tengamos. Y más allá de eso, no podemos ir, María Jimena, porque el recurso más escaso que tiene la ciudad por afrontar el pico no son los hospitales, ni los ventiladores, ni las UCIs, sino los médicos. Los médicos, los intensivistas, las enfermeras, los especialistas. Bogotá ya creció casi un 40%
el personal de salud como podía crecer, entrenando nuevo personal, apoyando intensivistas con otras especialidades, reclutando médicos generales y entrenándolos en terapia respiratoria. Hasta ahí llegamos, no vamos a poder tener más médicos ni más intensivistas. Entonces, con esa capacidad y monitoreando que no se nos desfase el cumplimiento de ese escenario, nos decidimos a enfrentar el primer pico de la pandemia. Ya no lo estamos aplazando, lo estamos enfrentando y lo empezamos a pasar. Claro que eso requiere nervios de acero, porque es el momento más difícil, más duro, todos los días vamos a ver que crece el contagio, pero aquí ya la variable clave, María Jimena, la que estamos mirando y monitoreando minuto a minuto, ya no son las UCIs, que ya están, ni los ventiladores que siguieron llegando, sino la velocidad del contagio. Y por eso decidimos hacer esa cuarentena sectorizada, pero traslapada, para maximizar la eficiencia de la cuarentena. Yo tomé una decisión, María Jimena, te lo confieso, si yo prefería una cuarentena general de 14 días, sí, pero el gobierno nacional ha sido claro en que no la va a aprobar. Entonces yo tenía dos opciones, María Jimena: entrar en una batalla política y jurídica con el presidente o buscar concertar el mejor plan B, que no fuera un cierre total, pero que fuera efectivo para bajar la velocidad del contagio y aliviar la presión que tienen nuestros médicos. Porque es que cuando hacemos cuarentena, el peso del cuidado está en la economía, pero cuando nos decidimos a pasar el pico, el peso del cuidado está en el personal médico. Entonces tú ves que, ¿cierto?, se lamentan los unos o se lamentan los otros. Bajar la velocidad del contagio, que es lo que tú miras en nuestra página si la están viendo. Y acá la estamos viendo. Sí. Entonces la comparto. La velocidad del contagio es este factor que se llama RT. Esa es la velocidad del contagio. Entonces, si tú ves, a principios de marzo, cuando empezó la pandemia, cada contagiado contagiaba a otros 3. Eso es una velocidad casi exponencial. Por eso haber hecho la cuarentena temprano en marzo salvó tantas vidas. En vez de tener 44.000 fallecidos, ¿cierto?, tuvimos muy poquitos, decenas, porque bajamos la velocidad de aquí a aquí. Ahora, eso es lo que estamos viendo. Mira, este indicador, todo en esta pandemia uno lo ve 2 semanas atrás, ¿cierto? Lo que hagamos hoy, solo vamos a ver el efecto positivo 2 semanas después. Así funciona esta pandemia. Pero la tendencia, nosotros tuvimos, cuando se abrió la economía, volvió a subir la velocidad del contagio. Entre que se salió toda la gente a la calle por decisión del presidente, el día sin IVA y la apertura del comercio informal y marchas que convocaron algunos sectores, se subió la tasa de contagio. Entonces, ahora por eso, ni marchas, ni días sin IVA y además cuarentena sectorizada, para que este indicador, que por fortuna ya se ve a la baja, siga bajando hasta que sea menos de 1, de manera tal que el que está contagiado por consigo mismo y su entorno cercano, pero deja de contagiar a otros fuera de su entorno cercano. Eso es lo que le va a aliviar la presión a nuestros médicos, esa menor velocidad de contagio, porque ya estamos en un momento en el que 4 de cada 10 pruebas que hacemos en cualquier lugar de la ciudad dan positivas. A ese nivel de positividad necesitamos es bajar la velocidad del contagio, que el que está contagiado o sus contactos estrechos se queden en casa durante 14 días. La mayoría de la gente que se contagia, María Jimena, afortunadamente no desarrolla síntomas y no se complica. 8 de cada 10 no desarrollan síntomas. Por eso la decisión que tomó el Ministerio de Salud hoy es la correcta. Si usted es positivo, pero no tiene síntomas durante 14 días de aislamiento, y todos sus contactos, sus familiares cercanos, la gente con la que usted se vio, con la que trabajaba, se queda aislada durante 14 días y no desarrolla síntomas, a los 14 días lo podemos dar por recuperado y prueba superada. El problema son los 2 de cada 10 que sí van a desarrollar síntomas y se pueden complicar. Si son mayores de 60 años, casi que con seguridad van a terminar hospitalizados. Y 1 de cada 4 de los que terminan hospitalizados va a terminar en UCI. De manera que esa es la lotería que es difícil de ver. ¿Quién va a estar en los 8 de 10 que no se enferma y quién va a estar en los 2 de 10 que se enferma? Ese es el conjunto de decisiones, o sea, bajar la velocidad,
la capacidad instalada ya está, no aplazar más el pico, sino afrontarlo, y no entrar en una batalla jurídica y política con el presidente, sino tratar de llegar al mejor plan B, al plan más parecido a una cuarentena general, pero sin entrar en esa controversia que en este momento es indeseable que ocurra, pues porque necesitamos es concentrarnos en las acciones que hay que tomar. Bueno, pero entonces, a ver, aquí hay muchas preguntas que las voy a ir resumiendo, pero por un lado, había la percepción de que si las cosas no se volvían más estrictas, si no se recorría una cuarentena más estricta, como lo dicen los médicos, usted se reunió con los médicos dijeron que no daban abasto y que necesitaban mayores restricciones en términos, digamos, de... Ponme la del centro de gobierno. De las personas. Pero entonces la gente se pregunta si las medidas, por ejemplo, Fabián Delgado dice, ¿por qué usted llega a otra conclusión y dice, ¿sabe qué? No voy a cerrar porque el presidente no permite ese tema, no voy a apoyar con el presidente, pero sale a decir ahora que no va a haber el colapso de las UCI, que no va a haber un problema, digamos, difícil que vayamos a tener que no soportar, y está uno pensando que los gremios médicos dicen todo lo contrario. Sobre todo si ustedes siguen esto en términos, digamos, con información como la estamos viendo, que es una información que está obtenida pues, a través de todos los expertos, ¿cómo entender, cómo nos explica a nosotros cómo se toma usted, cómo toma esa decisión, teniendo en cuenta que los médicos por un lado están diciendo otra cosa, y que si los médicos dicen otra cosa, pues la ciencia de pronto dice lo mismo que están diciendo los médicos o no? No, lo que pasa es que hay varias opiniones. Yo entiendo la preocupación, María Jimena, de los médicos, porque obviamente cuando nos decidimos a usar toda la capacidad hospitalaria, tener 5.000 personas hospitalizadas y hasta 2.000 personas en UCI, ¿quién tiene todo el peso? ¿Quién está trabajando a marchas forzadas? ¿Quién tiene la angustia diaria? Los médicos. Entonces, claro que ellos están angustiados porque pasar por el pico es estar al tope todo el tiempo. ¿Por qué sé que no vamos a colapsar? Porque las cifras públicas lo demuestran. Porque aquí lo que importa es cómo va creciendo la tendencia diaria. Y yo entiendo que esto es un poco contraintuitivo, María Jimena, porque, por ejemplo, hoy sale la cifra, 2.900 casos positivos en Bogotá, y la gente se imagina, uy, de ayer a hoy hay 2.900 positivos más. No, una EPS reportó hoy 909 casos de los últimos 15 días, porque las EPS, que son una calamidad, qué pena, se están demorando mucho en la práctica de pruebas y en el reporte. Esa es una calamidad. Entonces, es contraintuitivo porque la gente ve que la cifra diaria aumenta, pero eso no fue que pasara de ayer a hoy, eso lleva pasando, y esto es lo que nosotros vemos en este indicador, el día real que ocurrió, ¿cuándo por fecha de diagnóstico realmente fue que ocurrieron los casos? Y si tú ves la línea roja, antes teníamos crecimientos de este nivel, ¿sí ves? En cambio, mira ahora al final, la tendencia está estable, no está creciendo, sino que está estable y hacia la baja. Entonces, día a día el número real de casos va bajando. Lo mismo acá, mira, por fecha de inicio de síntomas, que es lo que más hay que estar monitoreando. Si estoy generando casos nuevos sintomáticos, porque esos son los que se pueden complicar y terminar en el hospital atendido por el médico. ¿Esos casos van al alza o van a la baja? Van a la baja en el crecimiento diario. Si lo quieres ver en esta gráfica, aquí lo tenemos en dos colores, tal vez se entiende más para la gente que nos está viendo. En rojo está el reporte diario real de la fecha de ocurrencia, no de la fecha de reporte, sino real de la fecha de ocurrencia. En rojo son los casos sintomáticos y en amarillo los asintomáticos, los que muy seguramente no se van a complicar y no van a llegar al hospital, mucho menos a una UCI. Como tú ves, los casos sintomáticos están relativamente estables. ¿Sí ves que estamos como en una meseta? Sí. Bueno, eso quiere decir que en vez de tener tendencia al alza, tengo tendencia estable y hacia la baja. Es decir, que en 2 semanas no voy a seguir teniendo crecimientos de 120 solicitudes diarias de ingreso a hospitalización,
sino un poquito menos. Crecen, pero ya no a una velocidad muy alta. Eso es lo que a mí me da, digamos, relativa tranquilidad a pesar de la ocupación de las UCIs. Lo mismo... Entonces, otro tema, alcaldesa, otro tema. Usted había dicho que necesitaba construir 4.000 y logró, tengo entendido, primero 1.300 y ahora subir a 2.000. Y usted dice que después de 2.000 ya no tiene cómo. Hasta ahí. Nosotros, al principio de la pandemia... Nos faltan 2.000. No. Al principio de la pandemia, cuando instalamos Corferias, en abril, dijimos, el escenario de hoy, de ese momento, de abril, decía que tendríamos que tener hasta 4.000 UCIs, ¿sí? Pero haciendo la evaluación justamente del personal médico, esto no es comprar ventiladores. ¿Cuántos intensivistas que yo no puedo comprar en 3 meses? Hay los que hay, ¿cierto? ¿Cuántos intensivistas, médico, personal realmente puedo crecer para atender hasta cuántas UCIs? Y la estimación que hicimos fue, tenemos personal para crecer hasta 2.000 UCIs, lo cual implica casi quintuplicar el número de UCIs para COVID que teníamos al principio. Entonces, nuestra limitante real no son los ventiladores, María Jimena. Nuestra limitante real es el personal médico. Con el crecimiento que hicimos de casi 40% del personal, reclutándolo, reentrenándolo, reasignándolo, haciendo más eficientes los turnos, o sea, ahí ya hicimos todo lo que humanamente se puede hacer. Ese es el personal que tenemos. Y ese personal puede atender hasta 2.000 UCIs. Por eso, la velocidad del contagio, lo demás toca ajustarlo a eso. La velocidad del contagio, el cierre, las cuarentenas, tiene que ajustarse a que el crecimiento máximo en el momento del pico sea de 2.000 UCIs, porque más allá de eso no vamos a poder tener en médicos. ¿Qué sacamos con ventiladores sin médicos? ¿Qué sacamos con UCIs sin terapistas respiratorias o sin enfermeras? Por eso, cuando ya establecimos ese tope, lo conseguimos, lo estamos instalando, dijimos, el pico lo cruzamos a ese nivel y a ese nivel vamos. ¿Por qué la velocidad es tan importante, María Jimena? Porque si yo no logro tener en la ciudad de Bogotá un RT máximo de 1.1, me supera el número de enfermos esas 2.000 UCIs. Por eso la cuarentena. Porque mientras estén circulando 7 millones de personas, como estaban circulando hace 15 días, la ciudad ya estaba como en un día normal, 7 millones de personas circulando. Entonces nos empezaron a dar positivas 4 de cada 10 pruebas. A esa velocidad no hay sistema hospitalario que aguante, por eso tocaba hacer cuarentena. Y el RT empezó a bajar y la velocidad empezó a bajar. En la práctica, desde esta noche hasta el domingo, 4 días, estarán en cuarentena casi 6 millones de bogotanos. Porque son 8 y 5 localidades que entran, 13 localidades, todo el centro, todo el sur y todo el suroccidente. Eso automáticamente nos empieza, automáticamente no, poco a poco, aquí nada es automático, todo pasa unos días más adelante, nos va bajando velocidad. Y luego la próxima semana, del 31 de julio al 6 de agosto, otra vez, casi 6 millones de bogotanos vuelven a estar en cuarentena, porque es todo el occidente de la ciudad el que va a estar en cuarentena. Entonces, ¿eso por qué lo hicimos? Porque yo decidí acelerar y que se traslaparan las cuarentenas por localidades, para seguir haciendo más eficiente la cuarentena, que más gente se quede en casa, que menos velocidad y circulación del virus haya, para aliviarle la tensión que con razón tienen los médicos. Ellos son los que están pidiendo cuarentena general. Yo sé que no voy a lograr convencer al presidente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues no tenerla al 100, pero tenerla casi al 70. Pero usted conversó con el presidente de este tema, ¿no es verdad? Y con el ministro de Salud. ¿Y cómo fue el intercambio? O sea, llegaron al acuerdo de... O sea, el presidente no considera que va a... que hay que recurrir a ese extremo de volver otra vez a la cuarentena. Él ha sido enfático, es como, ¿sabe? No es una cosa epidemiológicamente muy argumentada, pero para el presidente es como un punto de honor, pues. Y yo no voy a entrar a discutir con eso, porque ese no es el punto es que es eficiente epidemiológicamente. Ahora, el ministro tiene un argumento que es cierto.
que es epidemiológico, y es que no todas las localidades de Bogotá tienen una distribución de virus igual. En ese sentido, él dice, mire, cerrar todo al tiempo, cuando el grueso del contagio está en el occidente, entre Bosa-Kennedy y Ciudad Bolívar, mientras que Usaquén tiene muy bajito contagio y velocidad de contagio, no es eficiente para efectos epidemiológicos, en cambio sí castiga a muchos sectores. Y en eso tiene razón, en eso tiene razón. Como hay diferencias, entonces yo dije, perfecto, entonces empecemos, ministro, y con su equipo epidemiológico, empecemos por las localidades del sur y el centro de Bogotá, que tienen alta velocidad y mucha población mayor de 60 años, muy humilde, que es la que más riesgo corre. Empecemos por ahí, que es a los que más tenemos que cuidar. Y sigamos por el occidente, que es donde hay mayor cantidad de población y mayor tasa de velocidad. Y finalmente llegamos a ese acuerdo, que es epidemiológicamente sensato y políticamente viable. Entonces, me pareció que era la mejor combinación al final. Bueno, otra de las variables que siempre usted ha notado, prender las alarmas, veo que ya no la está usando, que es el tema del Transmilenio y el tope del 35%. ¿Eso ya no es un indicativo importante o sí lo es? ¿Y cómo está ese tema de Transmilenio? No, sí lo es y se está cumpliendo. O sea, nosotros dijimos, si Transmilenio supera el 35%, o las UCI superan 75% de ocupación, declaramos alerta roja en el sistema de UCIs, y así lo hicimos. Y declarar alerta roja en el sistema de UCIs era muy importante, María Jimena, porque nos da facultades para administrar todas las UCIs de la ciudad. Gracias a eso nadie se ha quedado sin una UCI, porque tú te imaginas aquí donde cada hospital diga, no, estas son las UCIs solo de mis pacientes, de los de mi EPS. Si me llega uno de otra EPS, yo no lo atiendo porque ese no tiene contrato conmigo. ¿Sí? Eso hubiera sido calamitoso. Eso no lo pueden hacer. No lo pueden hacer gracias a que el Ministerio nos dio facultad a la Secretaría de Salud para ser el ente rector de todas las UCIs disponibles en la ciudad, no importa quién las tenga. De manera tal que todos los días, minuto a minuto, en el Centro Regulador de Emergencias, el doctor que su paciente necesita una UCI, llama, la pide y nosotros se la asignamos en cualquiera que esté disponible, no importa de qué EPS o IPS sea, porque si no hubiéramos tenido unas barreras de autorización, la gente que sabe cómo funciona eso, necesito que me hagan una operación y la autorización para la operación y para la sala de cirugía o UCI se demora 3 meses. Si hubiera sido así, no habíamos podido atender esta pandemia. Entonces, por eso pudimos varias cosas hacer con esa declaratoria de alerta roja. Administrar el 100% de UCIs de la ciudad. Asignársela por decisión del médico donde esté disponible, sin pasar por la burocracia de las EPS y demás. Tercero, reclutar personal de salud que no necesariamente es intensivista, pero que pueden ser especialistas asociados que puedan apoyar al intensivista en UCI. Urgenciólogos, internistas, anestesiólogos, cirujanos, para que vengan a apoyar, no a reemplazar, pero sí a apoyar a los intensivistas. Pudimos reclutar más personal y capacitarlo de enfermería, de terapia respiratoria, médicos generales, para que sepan cómo atender al personal, a los pacientes que necesitan cuidado respiratorio, que es el más crítico. Todo eso lo pudimos hacer gracias a las facultades que tenemos con la alerta roja que declaramos en el sistema de UCIs. Y alcaldesa, finalmente les llegó la plata que tenía que llegarles por vía del FOME, pues lo que pasó con el FOME. Del FOME nos llegó porque nos cumplieron finalmente con los ventiladores que habíamos acordado. ¿Sí? Tú sabes que hay una pequeña tensión, pero finalmente nos cumplieron. Ahora nos hace falta una cosita, y es que le giren la compensación que le ofrecieron al personal de salud. Entonces, ¿qué acordamos con el ministro de Salud? Que nosotros, entes territoriales, al 31 de julio vamos a subir la información, los datos, cédula, nombres, todo, de todo el personal médico que está en primera línea ahorita, y la ADRES, que es del Ministerio de Salud, le va a girar directamente a la cuenta de cada servidor del Servicio de Salud la segunda semana de agosto. Falta esa parte. Qué bien, para que no se meta. Y precisamente hablando del sistema de salud, yo lancé la
con el mal funcionamiento de las EPS. Por ejemplo, Sí. de 15, pero fueron muchas. Dice alcaldesa, las EPS no están cumpliendo ni con pruebas ni con atención. Le da miedo, dice usted, intervenir a la EPS. Usted no tiene cómo meterse en ese berenjenal. Yo por mí me metería, pero no tengo la facultad. Eso depende del Ministerio de Salud y de la superintendencia. Alcaldesa, de que realmente, por ejemplo, en materia de pruebas, usted bien lo dijo, pero no es importante que la gente lo sepa. Sí. Las EPS están haciendo, practicando las pruebas, PCR, las pruebas para COVID, y duran 10 días, 12 días, ¿y ya para qué? Si es que después de 10 días le dan un cuerpo. O sea, no funciona tomarse las No. pruebas. María Jimena, esto es una calamidad, y es una calamidad porque el 90% de los afiliados están afiliados a EPS. Solamente el 10% está en el régimen subsidiado, en el que nosotros tenemos mayor influencia. Entonces, 9 de cada 10 pruebas que van a solicitar, se las solicitan a una EPS. Si la EPS se demora, no la hace a tiempo, no hace el cerco epidemiológico, o sea, no averigua cuando te toman la prueba, ¿no?, que en realidad es por la nariz o por la laringe. Cuando te toman la prueba te tienen que preguntar, María Jimena, ¿sí diste positivo? ¿Con quién estuviste? No, pues yo me vi con Claudia y con Pepito y con mi hijo y con... Ese es el cerco epidemiológico, los contactos estrechos, porque hay que llamarlos inmediatamente, no para hacerles pruebas, sino para pedirles que se queden aislados durante 14 días. Si durante 14 días no desarrollan síntomas, perfecto, pueden volver a la calle y ya no están transmitiendo si era que iban a tener la enfermedad. Pero si no le hacen la prueba a tiempo, y peor aún, no hacen el cerco epidemiológico, los contactos ni se enteran, y por lo tanto no hacen aislamiento, y por eso la velocidad del contagio sigue creciendo y creciendo. Entonces, intervenir las EPS me encantaría, pero no tengo la facultad. Yo solo soy alcaldesa, eso depende del Ministerio de Salud y de la superintendencia. ¿Qué hicimos que dependiera de nosotros? Hacer testeo masivo público, tanto como podemos. Bogotá ha hecho 400.000 pruebas. 400.000 pruebas. Ninguna otra ciudad de Colombia testea como nosotros testeamos. ¿Y cuánto se demoran, El Laboratorio de Salud Pública se demora 3 días en entregar los resultados en promedio. ¿Sí? Y lo hacemos gracias, le agradezco de todo corazón, a que nos apoyan 7 laboratorios de universidades de Bogotá. La Universidad de los Andes, la Javeriana, la Nacional, el Rosario, el Bosque, nos apoyan con sus laboratorios, más el de salud pública, podemos hacer ese plan de testeo masivo. Pero claro, eso es una parte de la película, la otra parte son las EPS, y si se demoran, pues ahí hay un hueco enorme de control epidemiológico que desafortunadamente ni en Bogotá, ni en muchas otras ciudades, tú ves los alcaldes, mi colega Jorge Iván, el de Cali, en todas partes nosotros, vi al gobernador de Córdoba, todos nosotros desesperados, porque nos pasa lo mismo a todos, que la mayoría de pruebas las tienen que hacer las APS, la mayoría de los cercos epidemiológicos y seguimientos los tienen que hacer las EPS y no los están haciendo. Bueno, eso es un tema muy importante, aclarar muchas preguntas sobre cuándo se va a reabrir el aeropuerto de Dorado. Esa es la mayor preocupación del gobierno nacional. No es cómo va la tasa, ni los contagios, ni los hospitales, sino cuándo vamos a abrir el aeropuerto, cuando pasemos el pico. Cada vez que abrimos algo, tenemos que aprender de lo que hemos hecho. Cada vez que abrimos algo, María Jimena, estas líneas que tú ves aquí, ¿cierto? Estas líneas naranjitas, ¿sí? Son las órdenes de apertura de sectores del gobierno. Entonces, cada vez que se abre algo, aquí empezamos en mayo. Y eso que tú viste que yo logré aplazar cada vez que el gobierno anunciaba la apertura de un sector, nosotros lo aplazábamos 2 semanas, ¿sí? Para ganar tiempo. Pero cada vez que el gobierno expide un decreto diciendo aislamiento obligatorio pero con 1000 excepciones, el contagio sube. Ese es el drama de esta pandemia, que cuando abrimos la economía nos alivia el bolsillo, pero nos dispara el contagio. ¿Cuándo se disparó el contagio en Bogotá? El
30 de junio, si tú ves la estadística, ahí es donde empezamos a tener un pico de crecimiento grandote en casos, porque ahí pasaron tres cosas a finales de junio. Ya entró todos los sectores, ya no pudimos contener ninguno, ya comercio, el de tal, todos ya entraron, entonces ya estaban todos los sectores económicos funcionando. Ocurrieron los 2 días sin IVA, sobre todo el primero, que fue una calamidad de reproducción de contagio. Y marchas, mire, aquí unos organizan marchas y después piden cuarentena general, ¿no? Hay que ser un poquito coherente. Si uno quiere que no haya cuarentena general o que haya cuidado, entonces no se la pasa organizando marchas que disparan contagio. O el presidente, ¿no?, quiere que tengamos poquito contagio, pero abre todo el tiempo y hace días sin IVA. Ambas cosas disparan contagio. No es que, y los que organizan marchas dicen que no son ellos, que eso fueron solo el día sin IVA. Todas esas aglomeraciones disparan contagio. Entonces tenemos que tener una estrategia coherente. Por eso, el gran balance de los picos que estamos viendo en las diferentes ciudades es que es imposible tener al 100% de la gente en calle y no disparar el contagio sin que amenace el sistema de salud. De manera que como vamos a vivir, María Jimena, con esta pandemia por más de un año, vamos a tener que encontrar, más de un año, claro que sí, vamos a tener que encontrar la manera de operar por turnos o por días o de alguna manera que permita que los diferentes sectores puedan trabajar, pero no poniendo al 100% de la gente en la calle. Déjame te muestro cómo medimos nosotros eso y cómo sabemos. Este indicador, que es el de movimiento, es el que más correlaciona con velocidad. Entre más movimiento haya, más velocidad del contagio hay. Entonces mira, cuando estuvimos, aquí es un día normal, ¿sí? Aquí hay 7 millones de personas en la calle, en esta línea. Cuando fuimos a cuarentena, en marzo, el 80% de la gente se quedó en casa, ¿sí? Pero en la medida que se fue abriendo la economía, digamos, mira tú aquí ya en finales de abril, ya el 58% solamente estaba en casa. En junio, lo que te digo, ya íbamos en un 40%. Y aquí, a finales de junio, estaba 7 millones de personas circulando. Eso revienta cualquier cuidado epidemiológico, en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en donde sea. El modelo epidemiológico de Bogotá indica que nosotros somos capaces de controlar la velocidad, cuidar a los pacientes, estar a tope, pero nunca rebasados en el sistema de salud, si tenemos a máximo el 60% de la gente circulando. Y esa es una máximo. Entonces, mira las cuarentenas. ¿Y en este momento cuántos los tenemos? A eso voy. Y le quiero agradecer a Bogotá, esta ciudad es maravillosa, la cultura ciudadana, la cultura del cuidado de Bogotá es extraordinaria. Bogotá, María Jimena, en 3 semanas pasó de que nadie usaba tapabocas a que el 90% lo usara, y bien, en 3 semanas. Hicimos la cuarentena aquí, la decretamos el 11 de julio. Son estas 8 localidades, mira cómo cayó. A más del 50%. Hoy Bogotá en promedio, tiene 39% menos de movimiento en toda la ciudad, y en las localidades que están en este momento en cuarentena, en las 8 localidades, es casi del 60% menos de movilidad. Es decir, la gente sí se está quedando en casa. No solamente en las localidades que están en cuarentena, sino muchas de otras localidades que pueden hacer la contribución de trabajar desde casa o salir muy poquito, lo están haciendo. Y gracias a eso es que efectivamente la velocidad del contagio empezó a bajar en Bogotá. Bueno, una pregunta que yo quería hacerle, porque la hizo además, no es una pregunta, eso es Gustavo Petro, que se ha vuelto un detractor curioso, muy duro suyo, dijo una cosa que a mí me sorprendió y le quería preguntar. Él dice que la mayoría, casi que el 63% de las personas que se mueren, ¿sí?, nunca pasan por una UCI. Y yo le pregunto, ¿eso es cierto o no? O sea, esa es una cifra que él da,
pero uno se pregunta si esa cifra es cierta, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo se están muriendo los muertos? O sea, que no llegan a las UCIs. El 96%, esa cifra no es cierta primero, esa cifra no es cierta, pero vayamos, no es, olvídate de que hay pandemia, el año pasado no había pandemia, en esta época del año hubiera habido enfermedad respiratoria aguda, por enfermedad respiratoria aguda sin coronavirus, fallecen 2.000 personas al año en Bogotá. Sí. Bueno, el 90% de esas personas nunca pasó por una UCI, falleció siendo atendida por su médico, pero no necesariamente está en una UCI. Imagínate que todos los fallecidos en el sistema hospitalario de una ciudad tuvieran que pasar por UCI antes de fallecer. Así no funciona la salud ni antes de la pandemia ni después de la pandemia. El 96% de los pacientes que desafortunadamente han fallecido estaban donde su médico determinó que debían estar. Estaban hospitalizados siendo tratados como el médico había determinado, o estaban en UCI como el médico había determinado. La gente no está falleciendo al día de hoy, a Dios gracias, en Bogotá porque no pueda ser hospitalizada o porque no pueda ingresar a una UCI. Está falleciendo desafortunadamente porque esta pandemia es mortal, pero el personal médico está haciendo lo humana y científicamente posible para atender a la gente. Las ciudades que tuvieron mortalidad masiva de 25.000 muertos, digamos, en Nueva York o en Guayaquil, que tuvo 10.000, o en Madrid, la gente empezó a fallecer más en su casa que, no, ni por los hospitales siquiera, ¿sí? Porque no daban abasto para atenderlos. Aquí no está pasando eso y yo te quiero decir con absoluta claridad, eso no ha pasado y mientras yo sea alcaldesa no vamos a dejar que pase. Y ten la certeza de que cualquier medida día a día que nosotros tengamos que ver que hay que tomar, la tomamos. Darnos el lapo de poner a Bogotá en cuarentena, 2/3 de Bogotá, ¿no? Un mes, aún con la resistencia que había a nivel nacional, es un lapo grande, pero lo vamos a hacer, que buscamos la mejor manera de concertar, de no buscar una batalla política innecesaria, por supuesto, pues porque si no, o nos dedicamos al cuidado o nos dedicamos a la batalla política. Y hay que concentrarse en el cuidado. De manera que estamos haciendo siempre, día a día, con estos indicadores en la mano, sin capricho, consultando a los médicos, que claro que tienen la atención encima de que ahorita van a tener 6 semanas muy difíciles, pero también a epidemiólogos, también a infectólogos, y también tratando de concertar, como lo hemos hecho hasta ahora con el Ministerio de Salud. Entonces, ¿a qué se debe ese trino del Gustavo Petro con una noticia falsa? Con una cifra falsa. Gustavo publica por ahí 3 noticias falsas por día, fácil. Sí. Es difícil no meterse en el tema, digamos, usted dice que no hay que convertir esto en una batalla política, digamos, con intereses políticos, pero es inevitable, ¿no es verdad? Está pasando en Estados Unidos, esto es un paréntesis antes de meternos otra vez en el tema de la pandemia, pero tiene que ver mucho con el efecto que eso ha producido, digamos, a nivel institucional en muchísimos países. En Estados Unidos, los gobernadores están en duras discusiones con el gobierno federal. Y igual acá. Es muy parecido. O sea, usted sí siente que, digamos, el tema de la autonomía en estos momentos de pandemia se ve afectada o no. Sí, pero también tiene un criterio que tiene sentido, María Jimena, y es que tiene sentido que en una situación de desastre, en un país que no es federal como Colombia, sino descentralizado pero unitario, el presidente concentre las funciones del sistema de manejo de riesgos. Así está previsto en la Constitución. Porque imagínate si estuviéramos 1.100 y pico de alcaldes y 1.100 y pico de gobernadores y el presidente, cada uno dando una instrucción distinta. Entonces, sí se limita un poco la autonomía, ese es un hecho, pero, pues como en cualquier emergencia, tiene que haber alguien que coordine todos los recursos.
que nos pida plata a todos, como nos pidieron para el FOME. No, dennos la plata que nosotros les compramos los ventiladores. Bueno, listo. Tome la plata. Bogotá le dio 547.000 millones de pesos al FOME. Ahora después, no, pero mentiras, pero no les vamos a entregar 1.000. No, pero un momentico. Usted me dijo que me cumplía, me tiene que cumplir. Y nos cumplieron. Entonces, pero siempre hay un balance, fíjate que no es casualidad, que en el mundo se esté dando esta discusión. Es en el mundo, no es solo en Colombia. Porque al final los gobiernos nacionales no ponen una cama, no cuidan un paciente, no ponen una vacuna, no hacen una prueba. Los gobiernos nacionales manejan la economía, la macroeconomía. Entonces ellos están preocupados es por la economía y por la plata. En cambio nosotros, que somos autoridades territoriales, que sí tenemos que cuidar a la gente, vacunarla, ponerle pruebas, llevarla al hospital, instalar camas, UCIs, nosotros estamos preocupados es por la salud, porque ese es el servicio que nosotros prestamos. ¿Qué tanto se llevan esas tensiones? Pues todos hemos tenido un poquito de tensión, pero también aquí todo el mundo ha tenido que ceder un poco y atender a una estrategia que eso sí, en lo que yo no he cedido nunca. Yo escucho y no soy terca, María Jimena, pero yo cedo con mucho gusto a los argumentos científicos. Cuando el ministro me da un argumento científico, el virus no está distribuido igual en todas las localidades, luego no tenemos por qué cerrarlas todo el tiempo. Le digo, este es un argumento válido y verificable. No todos los barrios de Bogotá tienen la misma circulación del virus, unos tienen más riesgo, por eso debíamos empezar primero. Perfecto, ese es un argumento válido científicamente. Y en ese sentido yo sí creo que en Colombia tener autoridades como Marta Ospina del Instituto Nacional de Salud, o como el ministro, que es epidemiólogo, o sea, él entiende esta situación, él es especialista en salud pública, él entiende esto, que analizan los datos con rigor y nos ayudan, aunque toque hacer concertaciones, a tomar decisiones con rigor. Yo creo que eso ha sido útil para todos. Alcaldesa, otro tema, entonces volvamos al tema que nos ocupa, que es el más importante. Porferia, Pasquia, Porferias, explíquenos qué fue lo que pasó, se hizo mal, las conjeturas sobre las cuales se hizo Porferias no fueron las que eran, o como todo lo que está pasando no se sabe cómo funcionan las cosas y entonces... María Jimena, que Corferias tenga muy baja ocupación es prueba de que no ha colapsado el sistema hospitalario. Esa es la prueba, porque Corferias es un seguro, no es más que un seguro, es un backup. Porque sí, aquí medimos que vamos bien, que si la velocidad baja, ¿qué tal que algo salga mal, María Jimena? ¿Qué tal que algo salga mal? ¿Qué tal que haya otro día sin IVA? ¿Qué tal que se arme un brote y se nos acelere la velocidad del contagio y se nos superen las 5 o 6.000 camas que podemos tener dentro de hospitales? Entonces, Corferias se pensó desde el día 1 para que fuera un seguro en caso de que algo inesperado, inmedible, grave pasara y nos colapsara los hospitales. Que Corferias no esté lleno es prueba de que nunca nos colapsaron los hospitales. Es una prueba de éxito, no de fracaso. Corferias era un seguro de precaución. En caso de que algo muy grave pudiera pasar, nos tocara sacar masivamente pacientes no COVID de los hospitales para llenar los hospitales solamente de pacientes COVID. Ese escenario dantesco, catastrófico, de colapso del sistema de salud, no ha pasado. Y la prueba reina es que Corferias sigue con muy baja ocupación. De eso se trata. Esa es una inversión de precaución, como cuando usted compra un seguro de vida. Usted lo compra porque de pronto le pasa algo y sus hijos y usted no quiere que queden desamparados. Pero el éxito es que usted no se muera, ¿no? O cuando usted compra un seguro por si le roban el carro. Usted lo compra porque si le roban el carro usted no va a tener la plata ahí mismo para reponerlo. Pero lo que usted espera es que nunca le roben el carro. Lo mismo es Corferias. Corferias era nuestro seguro en caso de que algo saliera mal y tuviéramos que enfrentar un colapso hospitalario. Que Corferias esté con muy baja ocupación es prueba reina de que el sistema hospitalario no está colapsando, está pudiendo atender a los pacientes COVID y a los no COVID
a alta ocupación, pero con pleno funcionamiento. Mire, Cecilia Rodríguez me mandó, yo creo que uno de los términos más preguntas, pedí preguntas, y Cecilia Rodríguez le manda este mensaje, dice: soy madre cabeza de familia, perdí mi empleo hace 4 meses, la alcaldesa prometió ayudas y el no pago de servicio, a veces no tengo para darle de comer a mi hijo, sin embargo, seguimos pagando arriendo y servicios. De todo lo que prometen, ¿ya hay algo concreto para no pasar más hambre? No sé qué, pues primero lamento mucho la situación de Cecilia, que sé que le pasa a muchos bogotanos, de verdad lo lamento mucho. Y hemos hecho, pongamos Bogotá Solidaria, a Cecilia, si está en Sisbén Cecilia, le podemos dar la renta básica que le estamos dando a las familias en este momento por 2 semanas de cuarentena que le pedimos a la gente que se quedara en casa. Les dimos una renta básica de 240.000 pesos por esas 2 semanas a todas las familias en pobreza de Bogotá, todas, absolutamente todas. Y a familias no pobres, como seguramente a Cecilia le pasa eso, tal vez no estaba en el Sisbén, tal vez no está en pobreza, pero ahorita está pasando por una situación difícil. Lo que debe hacer Cecilia es entrar a bogotacuidadora.gov.co e inscribirse. Hay una opción ahí que dice necesito ayuda. Yo quisiera explicarle a los bogotanos lo siguiente. Llevo varias semanas conversando con los organismos de control, con la personería distrital, con la Contraloría Distrital, tratando de hacerles entender que hay muchas personas como Cecilia, que no aparecen en el Sisbén, que no están en ningún listado, porque no estaban en pobreza hasta el año pasado, es ahorita que están pasando por un momento difícil. Entonces a mí los organismos de control me dicen, no, ¿por qué le entrega un mercado a una familia que no está en el Sisbén? Su merced, porque estoy en un barrio pobre, ¿cómo le voy a entregar al que sí está en Sisbén a este lado y no al vecino? Si el barrio todo está clasificado como un barrio en pobreza, yo le tengo que entregar a todas las puertas, yo no puedo dejar una puerta por fuera. O lo mismo personas como Cecilia. Pero ¿por qué elegir a una transferencia de renta básica a una persona que no aparece en el Sisbén? Porque lo necesita. ¿Qué hago si aparece Cecilia? ¿Qué le digo? ¿Que no le doy nada? Yo lo que le puedo decir a Cecilia es, si primero cubrimos a todas las familias en pobreza, porque obviamente aquí hay que tener un criterio de equidad, y nos queda plata disponible, ¿por qué no le podemos dar un apoyo a personas como Cecilia? Entonces, no creas que eso, aunque suene muy lógico, tú no sabes lo que es convencer de eso a los organismos de control, porque si no después terminan en un titular de que le estamos dando ayudas a quien no lo necesita. Sí lo necesitan, lo que pasa es que no aparecen en el Sisbén o en otros listados. Para eso es Bogotá Cuidadora. En Bogotá Cuidadora se han inscrito más o menos un poco más de 100.000 personas. Y las estamos bancarizando para poderles dar un apoyo. Entonces, en estas 2 semanas, y esto lo hacemos en conjunto con el Gobierno Nacional, a todas las familias en pobreza les damos una renta básica de 240.000 pesos. Y a los que no aparecen en los listados de pobreza, pero están en vulnerabilidad por Sisbén o sin Sisbén, pero desempleados como Cecilia, les podemos dar un apoyo de 160.000 pesos. Pero tú no sabes la cantidad de trámites que nos ha tocado hacer con los organismos de control para que no termine yo presa, pues, por ayudar a personas como Cecilia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Por eso, porque como no aparecen en ningún listado, seguro que si yo le escribo a Cecilia y le digo, Cecilia, ¿estás en el Sisbén? Seguramente no, porque estaba empleada. Si estaba empleada, estaba cotizando. Pero ahorita está desempleada, entonces, ¿por qué no le puedo dar una ayuda? Todo eso es lo que hemos venido concertando con los organismos de control y yo creo que distritales, y yo creo que ya tenemos un acuerdo razonable de que obviamente primero cubrimos a todas las familias en pobreza, por supuesto, no vamos a dejar de darle a nadie que esté en pobreza, pero que nos habiliten esta opción de necesito apoyo en bogotacuidadora.gov.co para poder apoyar, así sea con una renta chiquita de 160.000 pesos a personas como Cecilia. Ahora, sobre los servicios públicos. Bogotá fue la única ciudad de Colombia, además de Pereira, que le dio un descuento a todos los hogares de estrato 1 y 2 del 20%
en todos los servicios públicos en mayo y en junio. Y un descuento del 10% a todos los hogares de estrato 3 y 4 en todos los servicios públicos en mayo y en junio. Entonces, sí dimos el apoyo que ofrecimos en servicios públicos, lo dimos en mayo y en junio por 2 meses. Y el de renta básica lo sostenemos. Los invito a que entren a bogotacuidadora.gov.co si necesitan ese apoyo. Eso es muy importante porque hay mucha gente que en situación muy lamentable. Yo le digo en este momento que hay muchos hogares con tantos problemas y tan atribulados. Uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? Usted ya lo acabo de oír diciendo que vamos a estar viviendo con esta pandemia por lo menos un año más, un año y medio más, dijo usted. Entonces la gran pregunta, y le digo lo que está pasando, usted lo debe saber, por ejemplo, en Chile. En Chile, que es un país con menos inequitativo que Colombia, que el nuestro, pues Santiago de Chile es hoy un escenario pre-protesta. La gente está empezando otra vez a salir a las calles, está empezando otra vez enfurecida con sus cacerolas a exigirle al gobierno una cantidad de cosas. O sea, a usted le va a tocar, quiérase que no, más tarde que temprano, esas marchas, esas protestas. ¿Usted cómo va a enfrentar ese desafío? Por un lado, la gente en una situación difícil, complicada, por muchísimas razones debido a la pandemia, muchas de ellas debido a la pandemia, pero por el otro, pues la necesidad de impedir que se produzcan grandes aglomeraciones y que además no se perturbe, por lo demás, el orden público, que ya es un tema complicado porque ha aumentado también la inseguridad, según muchos, en Bogotá. ¿Cómo podemos mirar ese fenómeno tan complicado que usted tiene frente a usted? Pero María Jimena, la pregunta es por qué, si estamos en esa situación difícil desde marzo, eso que tú dices no está pasando en Bogotá. Claramente no es porque aquí pues estemos con autoritarismo impidiéndole a la gente que manifieste sus preocupaciones o protestas, sino porque le hemos girado a 578.000 hogares 3 giros de renta básica, de marzo a hoy. O sea, esto no es de casualidad, esto no es de casualidad. La única manera de mitigar el desempleo, la pobreza y la inseguridad que se deriva alrededor de esta pandemia es con una inversión social enorme. Este no es el momento de la ortodoxia. Este no es el momento de los neoliberales, ortodoxos, este es el momento del keynesianismo inteligente y transparente. Que no se pierda un peso y que la inversión social en vez de bajar, suba. La renta básica, la neta, en los hogares, nosotros estamos preparados este año para hacer hasta 5 giros, porque la gente la va a necesitar. Tenemos que apoyarla. Tenemos que apoyarla. Tenemos que aprender a hacer 2 cosas, María Jimena, fundamentales. Renta básica para las familias que están en pobreza o caen en pobreza. Y 2, aprender a funcionar, a operar todos los sectores en el trabajo, pero máximo con el 60% de la gente circulando por día. Eso es lo que Bogotá tiene que aprender a hacer. Lo que hemos visto en estos meses que hemos administrado, a veces con cuarentena, a veces sin cuarentena, es que si no circulamos 7 millones de personas por día, sino 4, podemos trabajar por turnos, generar ingresos y no disparar el contagio. Lo que no podemos es salir 7 millones de personas al tiempo todos los días, porque eso nos dispara el contagio. Y si nos dispara el contagio, nos toca hacer cuarentena si sea sectorizada. Y eso implica que una gente no va a poder trabajar. De manera que nos tenemos que organizar con renta básica para todos los que caen en pobreza y con 4 millones de personas al día interactuando en la calle, no más de eso, para que podamos mantener la economía funcionando, generando empleo y la pobreza mitigada con la renta básica. 3 giros a 578.000 familias le hemos hecho en conjunto el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá este año. En este momento estamos girando el 3er giro a todas las familias que ya giramos esta semana, a todas las familias de las 8 localidades que están en cuarentena.
Mañana giramos a los que entran en cuarentena, que son Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Antonio Nariño y Fontibón. Y la semana entrante giramos a las otras localidades que vienen en cuarentena, que serán Suba, Engativá y Barrios Unidos. De manera que aquí se necesita inversión social, renta básica. Ninguna otra ciudad como Bogotá ha hecho 3 giros de renta básica a lo largo de este año y está preparada para hacer 5, a 578.000 familias. Eso es apoyar la alimentación de 2,5 millones de personas en Bogotá. Más aprender a que podamos estar trabajando y funcionando, pero a máximo el 60% de gente en la calle, o sea, unos 4,5 millones de personas máximo. Y reactivación económica, que es nuestro plan de desarrollo. Así como este año hemos trabajado para bajar el pico de la pandemia, que no haya mortalidad masiva, el año entrante estamos preparados para salir con un plan de inversión pública que genere empleo masivo. El plan de desarrollo de la Alcaldía de Bogotá va a generar 200.000 empleos el año entrante, en construcción de hospitales, de colegios, en el corredor verde de la séptima, en los equipos territoriales de salud que vamos a mantener para poder seguir cuidando a la gente en sus casas, que esto no sea solo por pandemia, ¿no?, sino que se mantenga. En los empleos para jóvenes y mujeres que vamos a generar, pagándole a las empresas que contraten jóvenes, que contraten mujeres, que contraten personas mayores de 50 años. La alcaldía va a subsidiar a la microempresa que los contrate. Todo ese es el plan de reactivación económica, para poder reactivar la economía, mantener el empleo, pero a máximo el 60% de movimiento, y la renta básica a los hogares que caen en pobreza. De lo contrario, no somos capaces de aguantar la dificultad que nuestra sociedad va a tener. Esa también es una manera de cuidar a la gente. No solamente con pruebas PCR y con UCI se cuida a la gente, sino también con renta básica, con empleo y con reactivación económica. Alcaldesa, como ya se nos va, es importante que hagamos un programa cuando lo tenga listo. Hagámoslo. El plan de desarrollo ya está, pero el plan de reactivación económica también ya está, pero hacemos un programa sobre eso. El de reactivación económica. Sí, sí. Mira, la última pregunta era precisamente eso, ¿qué le dice usted a sus detractores? Usted es una alcaldesa que ha tenido grandísimos éxitos, además en las encuestas, pero por el otro lado tiene también unos detractores muy fuertes, incluso personas que nunca se imaginaba uno que fueran sus detractores, como Gustavo Petro. ¿Qué les dice y qué aprendieron? O sea, ¿y qué ha aprendido usted? Le ha tocado gobernar en medio de la pandemia. Usted entró y le tocó gobernar en la pandemia. No ha tenido un minuto, casi que un mes, creo, ni ese mes nomás. Enero y febrero, y ya. ¿Qué le dice usted a sus detractores? Nada, María Jimena, que ellos están pensando en la presidencia del 2022 y yo estoy pensando cómo cuidar a 8 millones de personas. Son dos preocupaciones muy distintas. Y allá ellos están en su pelea del poder y su ambición y demás, eso a mí me tiene sin cuidado. Mi única obsesión es cómo cuidar a la ciudad más grande de Colombia, a 8 millones de personas. Aquí corremos demasiados riesgos, somos muchos, muy apretaditos, con alta densidad, con una gran pobreza. Yo heredé una alcaldía donde el gobierno anterior dejó crecer la pobreza multinacional. Eso acaba de certificar el DANE. Y me toca administrar una ciudad que venía ya con más pobreza y que este año por la pandemia va a generar más. De manera que yo no pierdo un minuto en esas controversias. Ni un minuto, María Jimena. Ellos que hagan su campaña y su cosa del 2022, ese no es mi problema. Mi problema es aquí y ahora. Es que nuestros médicos y enfermeras les ayudemos poniéndonos el tapabocas, manteniendo la distancia, quedándonos en casa. Que las 2.000 UCIs nos den abasto, que las pruebas las entreguen, que la renta básica a 578.000 familias les llegue, que a personas como Cecilia se inscriban en Bogotá Cuidadora y en unas semanas les podamos dar una respuesta y ayudarles. Que con el plan de desarrollo de Bogotá generemos 200.000 empleos el año entrante. Que los jóvenes de la Universidad Distrital tengan por primera vez en la historia matrícula cero, como le aseguramos este año, para que puedan seguir estudiando. Que los niños de nuestras escuelas públicas tengan una tableta, vamos a comprar 100.000 tabletas, e invito a todos los que nos están viendo
a que si pueden donar una tableta o un computador nuevo o usado, pero en buen estado, para un niño de una escuela pública, lo hagan en donatonporlosninos.gov.co. Esa es mi preocupación, cuidar a Bogotá. Para las peleas y las controversias políticas hay suficientes voces haciendo eso y echando Twitter. Yo no tengo tiempo. Yo tengo que dedicarme aquí y ahora a cuidar a la ciudad, que más conocimiento, más empleo, más ingresos le genera no solo a la ciudad, sino al país. Cuidar a Bogotá es la clave de poder reactivar a Colombia. De manera que en eso estamos concentrados, todo el respeto a las opiniones, toda la humildad para las cosas que podamos mejorar, por supuesto, siempre bienvenidas, siempre pondré la cara, donde podamos mejorar lo haremos, aquí no hay terquedad, aquí siempre hay disposición a escuchar argumentos, evidencias científicas y a tomar las mejores decisiones. Pero para controversias políticas están otros. Otros son los que están compitiendo por el poder. Yo estoy simplemente trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para que 8 millones de personas salgamos adelante de este desafío que nos puso la vida, en salud, en empleo, en pobreza y en seguridad al tiempo. ¿Y duerme bien, alcaldesa? Depende del día. A veces duermo muy poquito o no duermo, pero trato de descansar un poquito, aunque sean los domingos, porque si no realmente, pues esto es emocionalmente muy duro, muy difícil. Sí, es duro, sí, se le ve que está ahí metida en el fondo. Muchísimas gracias, alcaldesa, como siempre. Y les agradezco a las casi 12.000 personas que nos estuvieron viendo conectadas aquí en esta entrevista. Le agradezco sobre todo esas explicaciones que nos da y obviamente siempre habrá preguntas que se le queden a uno del tintero, ¿verdad? Pero importante que usted sea clara, contundente frente a lo que se está pasando y que no se olvide de las Cecilias. Para nada, para nada. Les pido paciencia, a Cecilia le pido, si se inscribe mañana, nos demoramos en promedio, Cecilia, unas 2 semanas en poderte contestar con una respuesta clara. Mientras verificamos con los organismos de control, verificamos que te podamos dar, verificamos si tienes cuenta bancaria o no, si no la tienes te tenemos que bancarizar para poderte girar. Téngannos paciencia, pero tengan la absoluta certeza de que aquí estamos haciendo todo lo humanamente posible, lo fiscalmente posible, por apoyar a las personas que tienen una necesidad económica, a los médicos que nos están cuidando en salud, a la gente que necesita pruebas y a la ciudad que necesita reactivarse para que Colombia también salga adelante. Bueno, muchísimas gracias, alcaldesa, y nos vemos en la próxima. En la próxima, no Muchas gracias, María Jimena. No más pandemias. Nos vemos en un próximo programa, hablamos del proyecto de reactivación social y económica, que es bonito también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que hayan entendido, aclarado muchísimas dudas que tenemos muchísimos bogotanos frente a lo que nos está pasando en estos momentos también. Saludos a las Cecilias, además, y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muchas gracias, alcaldesa, y a ustedes, hasta luego. Un abrazo, María Jimena, muchas gracias.